Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, ya noches más bien, ¿no? Para mí es un placer estar aquí con ustedes y bueno, el día de hoy tenemos invitada estelar. Hoy vamos a hablar con Isabel García, gracias Isabel. Vamos a hablar con Isabel García de Venus, Venus como la memoria del cielo en la Tierra. Isabel es arqueóloga de profesión y además de ser una arqueóloga de profesión, es una excelente amiga y es alguien a quien admiro profundamente por su dinamismo y su capacidad para transmitir conocimiento de una manera muy accesible y muy comprensible. Isabel, gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Un placer estar aquí contigo y echarnos esta charlita que nos encanta. Sí, gracias a todos los que se están sumando en este momento a la sala. Gracias por dedicar este martes 6 de enero de 2026. Hoy es un día muy especial porque es, además de ser Día de Reyes, pues es un día del astrólogo, ¿ok? Y entonces hace un ratillo platicaba con Isabel y le decía la importancia de lo que está sucediendo ahorita en los cielos. No solamente es Día del Astrólogo, también es un día de Venus en Star Point. Y al estar Venus en Star Point, ha sido motivo suficiente para crear esta charla que hoy les queremos compartir. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar. Gracias. Listo, Isa. Ok, voy a compartir. Un poco despistada la muchachita, pero ahí va. Ok, bueno, pues dando un poquito el comienzo de esta charla, ¿quieres tú darles un preámbulo sobre este tema o le entro ya de lleno con la parte arqueológica? Si quieres, sí, claro. Fíjense cómo justo cuando hemos citado a Venus, que antes de ser un planeta era un guía, a lo que nos estamos refiriendo es que pensemos en aquellos principios de la humanidad, en donde los conceptos como hoy los tenemos, como planetas, como estrellas, como soles, bla, 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 eso no existía, pero existía un ser humano, ¿no? Que se dedicaba a la observación y entre las muchas estrellas que estaba contemplando en el cielo, contemplaba una y se daba cuenta que esa estrella le guiaba, que esa estrella tenía periodos, periodos en donde era una estrella de día y que a veces aparecía como una estrella de noche, que esta estrella regía los ciclos de siembra, que tenía que ver con la influencia de cómo él estaba habitando en la Tierra. Entonces, cuando hemos hablado de Venus como un guía, es justo eso. Antes de tener ningún concepto mental estructurado, cómo es que este hombre concebía a Venus. Y ahí comenzamos, Isa. Voy hacia adelante. Tu micrófono, mi amor, está cerrado. Gracias. Les decía que la humanidad desde bien tempranito empezó a buscar como explicación de lo que veía en la Tierra y de lo que pasaba en su cuerpo. Entonces, las primeras manifestaciones de lo que le llamamos Venus en el sentido más occidental estaría esta representación. Esta representación tiene 40.000 años de antigüedad. Se le conoce como la Venus de Willendorf y es justamente una figura femenina que obviamente tiene exacerbadas pues algunas características sexuales muy importantes que tienen que ver con la concepción y la crianza, ¿no? Entonces, ese va a ser uno de los primeros elementos que le vamos a empezar a ver a Venus desde la época arcaica, ¿sale? En Mesoamérica también tenemos estas representaciones en unas figuritas, pero no les llamamos Venus.
Para nosotros en el México prehispánico particularmente y en toda Mesoamérica, vamos a tener la presencia del planeta y va a ser observado el planeta. Sin embargo, esta evolución de la feminidad asociada a la fertilidad va a ir evolucionando si le pasamos a la siguiente. Y entonces vamos a ver también otras representaciones mucho más artísticas y todo el mundo ubicamos a esta Venus, ¿no? Esta Venus que es esta mujer hermosa que tiene las proporciones universales de 90, 60, 90 y que tiene que ver con la fertilidad, el amor y demás. Y que muchos pensamos que es muy romántica, muy tierna y muy dulce y la realidad pues es que no es tan buena ni tan dulce, ¿no? Esta es la versión romana de Venus, ya cuando hablamos con los griegos, que es mucho más guerrera, mucho más ruda, ya se convierte más en una guerrera, estamos hablando de Afrodita, pero nos quedaríamos con esta imagen prístina de la inocencia, la candidez, la fertilidad, la feminidad, lo acuoso y toda esta parte femenina, ¿no? Y de ahí nos vamos a brincar un poquito, vamos a dar un gran salto tanto en el tiempo como en el tipo de arte, y nos pasamos a el México prehispánico. Y entonces la que sigue, vamos a empezar a ver que en Mesoamérica vamos a tener diferentes interpretaciones del planeta Venus. Y vamos a ver que todas las culturas desde muy temprano lo van a empezar a asociar justamente por la observación que tenemos en el cielo. Algunos de los que dejan el vestigio por escrito van a ser los mayas y particularmente en el Códice Dresde, que es esta hojita que estamos viendo aquí, y en el Códice Borgia. Los mayas no tenían como tal un dios específico de Venus. Había varias acepciones de dioses que confluían e interactuaban con Venus. Y una de las cosas que primero van a registrar los mayas, y eso es lo que hace el Códice Dresde, entre muchas otras cosas, es registrar el ciclo circadiano de Venus, que es de 584 días. Y con este ciclo circadiano vamos a estar viendo periodos de abundancia de agua, de escasez de agua, de fertilidad y demás. Y esto marca temporada de cosechas, temporada de sequías y demás, que en la actualidad muchos llamaríamos el fenómeno del niño de la niña y que, digo, en la actualidad con el cambio climático, pues ya no es tan exacto, pero en su momento sí fueron ciclos muy bien marcados de 5, de 7 años, dependiendo del hemisferio del planeta, que estarían marcando estos periodos aciagos o estos periodos nefastos. Entonces, este juego que va a tener el ciclo circadiano de Venus, que es justamente cuando aparece de día, cuando se oculta de noche, o cuando aparece de noche, se oculta de día, va a empezar a dar el fluir de la actividad humana. Con el paso del tiempo y las culturas, Venus va a estar asimilado a otra cultura que es mucho más afín para el plano mexicano, que es Quetzalcóatl. Aquí vemos la representación de Quetzalcóatl desde el panteón mexica, que sería el más tardío. Y aquí vemos la representación de Quetzalcóatl como un guerrero, trae un pico de viento, que es muy característico por la asociación con Ejecatl, pero él va a estar a su vez también liderando la presencia del planeta Venus a través de las advocaciones de Tlahuizcalpantecutli, la estrella de la mañana, y Xolotl, la estrella de la noche, que marcan estos dos momentos de el planeta cuando lo vemos de día o cuando lo vemos de noche, siempre pegado al sol o a la luna. Y entonces, digo, si ahorita nosotros volteamos a ver al cielo, alguien se asoma ya a la luna, vamos a ver que a la derecha más o menos hay una estrellita muy brillante. Bueno, ese es Venus. Y ese siempre fue el lucero que ellos observaban todo el tiempo y que les ayudó a medir un montón de cosas, ¿no? Junto con el Sol y la Luna van a ser los tres astros que ellos van a estar observando para medir los ciclos de la vida y de la muerte, ¿no? Una representación muy típica es esta de los cuatro puntos con un plano terreno o bien el símbolo universal de las deidades de Quetzalcóatl, que es el eje Cacoscatl, que es, si nosotros vemos un caracol trompeta, este que se tañe en los danzantes prehispánicos que vemos hasta el día de hoy, cuando tú lo cortas en rebanadas, esto es lo que se ve, ¿no? Es esta espiral que termina justamente en una estrella. Esa estrella es lo que trae aquí colgado Quetzalcóatl y las deidades asociadas con él también lo llevan, Isa, ¿vale? De diferentes formas. no sé si sea posible que eso que nos estás contando con el puntero poderlo señalar. ¿Sería posible? ¿Sí lo ven? ¿Sí ven mi puntero? Porque creo que no. Ahora no. Ah, es que tú tienes el control. Ah, a ver, déjame compartir. eh,
Ok, ahora lo tienes. Ahora sí ven mi cursor. Todavía no. Ay, porque sí se está moviendo. Creo que tengo el control de la diapositiva, pero no el control el- del cursor. Bueno, Ahora se ve algo, ahora se ve algo. aquí estoy en la imagen de el Quetzalcóatl guerrero, el que trae el escudo y el pajarito. Ok, déjame, lo voy a intentar señalar yo, Isa, dame un segundito. Va. Eh, aquí, ¿no? Acá estamos. Ay, ay. Arriba, 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 arriba. En el pecho de Quetzalcóatl viene como una estrella de 5 puntas. La punta mayor va para abajo. Estrella de Aquí. 5 puntas. Ahí, más abajito, más abajito, más abajito. Ahí mero. Ese símbolo que estás marcando, Ah, ese ok, es el ok, eje ya la vi, ya la Cacoscat. vi. Esta estrellita. Esa estrellita. Gracias. Ese es el eje Cacoscat. Si ustedes observan las otras dos, como que lo traen más oculto. Tlahuizcalpantecutli, que es este que está saliendo como del yelmo, no es que lo esté escupiendo el casco. El casco es como de una calavera. ¿Sale? ¿Por qué? Porque está emergiendo de la noche para hacer la luz del día. Entonces, él lo trae como debajo del pecho, está mucho más escondido y lo que alcanzamos a ver es como un ojito que se asoma, pero mirando para abajo, como un ojito invertido, en el mismo sentido que el de arriba. No sé si lo alcanzan a ver. Si lo extiendes, en realidad nada más se ven tres bolitas, porque es la Ah, mitad del ojo que ¿serán está estas, emergiendo. Isa? Aquí. No veo tu cruz. Abajo, justo debajo de eso. No, esas tres bolitas, no, más abajo, más abajo, más abajo. Ahí estás. Menos, menos, menos. Justo abajo de las tres bolitas se ve como un Pac-Man volteado, rojo, que está rodeado de un círculo blanco. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Ese, Aquí. a los lados de ese como Pac-Man volteado, hay otras dos lóbulos que no se alcanzan a ver muy claramente. ¿Por qué? Porque es el ojito que apenas se asoma. Ah, ok. ¿Sale? Ok. Ahora, el de Xolotl es más claro, porque ahí sí ves claramente la rebanada de caracol con las 5 puntas mirando hacia abajo, a la mera cintura, en amarillo, ese mecho, Ok. Ok. ¿sale? Muy Entonces, ese es el símbolo del panteón de Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl pertenece a su vez al panteón de Tlaloc, del agua, de la fertilidad, de la vida, de lo femenino, ¿vale? Y ese mismo símbolo es el que estamos viendo del lado izquierdo con el fondo negro. Si se fijan, es como la virgulita, que es la espiga del caracol, y la rebanada de caracol con los 5 puntos. Eso es para los nahuas y mixtecos. Los mayas lo van a ver más como el glifo de la izquierda, una cruz con 4 puntos o como un pastelito partido en cuatro. Ese va a ser el símbolo de Venus entre los mayas, ¿vale? ok. ¿Por qué? Porque están marcando estos momentos en donde se mueven. Ahora, nos vamos a la siguiente. Aquí vemos algo que ya nos es como más conocido. Aquí estamos en el altiplano central. La vasija que tienen ustedes a vista es una vasija totalmente dedicada al planeta Venus, es Teotihuacana, y ahí vemos claramente una estrella de 5 puntas, y arriba de la estrella de 5 puntas vemos una franja en donde hay un ojito mirando para arriba, otro ojito mirando para abajo, otro ojito mirando para arriba. Son las fases, diurna y nocturna, y lo mismo pasa con las estrellas de los lados, la diurna y la nocturna. Si se fijan al lado de esa escena, viene otra franja de cada lado y es lo mismo, vista arriba, vista abajo, vista arriba, vista abajo. Entonces, ahí lo que nos está dando esta vasija es el ciclo completo de Venus con la estrella de 5 puntas y las fases diurna y nocturna alternadas. Estos son motivos que se repiten muchísimo en la iconografía mexicana. Van a ser muy claros a partir de Teotihuacán, para los que no me siguen en tiempo. Teotihuacán florece aquí en el altiplano central entre el 0 y el 750 después de Cristo. Todo lo que es anterior, que sería un poquito la parte que vimos anterior, estaría como más difuminada, y ya a partir de aquí como que es muy claro, y por eso los mexicas lo van a asociar directamente al caracol. Ahora, la imagen que tengo a la derecha pertenece a Cacaxtla.
En Cacaxtla, en Tlaxcala, vivieron los Olmecas Xicalancas. Ustedes dirán, bueno, ¿y esos quién caramba son? Bueno, son un grupo que se asocia a los olmecas arqueológicos, pero desde el punto de vista histórico. Estos sí los podemos decir olmecas. Ellos vienen de la región maya, llegan al altiplano, específicamente a la zona de Tlaxcala, y se establecen en Cacaxtla y Xochitecatl. Y ellos van a dejar esta cultura y su pintura se parece mucho a la maya. El fenotipo del Olmeca Chicalanca es muy parecido al maya. Ahora, si ustedes observan, vamos a ver que son dos personajes. El de la izquierda está parcialmente reconstruido porque la imagen no está completa y vemos que es una mujer. ¿Por qué una mujer? Porque hay senos. Concretamente se ve el seno derecho de ella, el izquierdo está reconstruido, pero tiene la misma falda con el ojito de Venus y los rayitos que le salen, las puntas de la estrella. Ella lleva una falda de jaguar, si la alcanzamos a observar. Sí, sí, supongo que la faldita de jaguar está acá. Ujú. Y arribita todo eso grandote que parece el cinturón, ese es el elemento de Venus y por lo tanto también de Quetzalcóatl. Ahora, a la derecha la figura masculina. Aquí en este caso sí tenemos un personaje prácticamente completo que trae dos estrellas de Venus en las manos, que trae un resplandor en la coronilla, está mirando de perfil como todas las figuras de tipo e influencia maya, trae exactamente el mismo cinturón, pero él usa un taparrabos, utiliza un mastlatl de piel de jaguar, por eso es más cortito, pero si se fijan, a él le sale una cola de escorpión. Mm, Entonces, justamente él es la fase, en este caso la fase diurna y ella es la fase nocturna, ajá. porque jaguar está asociado a la noche, a las estrellas, y el escorpión, en este caso prácticamente el alacrán, y el alacrán güero sale de día. Acuérdense que en Mesoamérica todo lo vamos a estar asociando con los elementos afines. Entonces, si es un elemento nocturno, está asociado a elementos nocturnos. Si es un elemento diurno, está asociado a elementos diurnos. ¿Sale? Estos dos son los dinteles de un templo en Cacaxtla. Justamente dan la entrada de los muchos murales que tiene Cacaxtla y nos están hablando de las dos fases de Venus. Cacaxtla fue una ciudad junto con Cholula que estuvieron dedicadas casi por completo a el rito de Venus. Teotihuacán tuvo un proceso muy profundo de estar dedicado a Venus y de tener influencia de todo lo que se llevaba a cabo en la parte del calendario en la zona de la Ciudadela, allá en Teotihuacán, el templo de la serpiente plomada específicamente, y obviamente los toltecas lo van a llevar al extremo cuando ya lo convierten en una deidad humana y se lo llevan para la zona maya en retorno, ojo, ¿por qué en retorno? Porque lo primero que vimos con el Códice de Dresde son los mayas contemporáneos a los teotihuacanos, del 200 antes Cristo, 700 después de Cristo. Pero todo esto es una evolución que va a seguir y en el epiclásico que es 950 por ahí, 750, 950, cuando los toltecas convierten a la guerra en un elemento dedicado a Venus y aparece el templo de los guerreros y los atlantes son guerreros muertos y están en la cima del templo de Tlahuizcalpantecutl, de la estrella de la mañana. Cuando sale Quetzalcóatl, como sea Catultopilzi en Quetzalcóatl, y se va y emigra hacia Yucatán, se replica este mismo edificio y se replica este tipo de posicionamiento. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una evolución y de una deidad dedicada a la buena o la mala fortuna aparece el proceso de la guerra, porque tenemos también elementos mucho más difíciles a nivel climático. ¿La que sigue? Ahora, aquí vamos a ver algo bien interesante que es el tema de los calendarios. En Mesoamérica todo el mundo de repente decimos, bueno, ¿qué calendario tenían? ¿El solar, el lunar o cuál? Tenían tres calendarios. Tenían el solar, que es el del sol, está dedicado a la agricultura, está el lunar, que está dedicado a los destinos, y está el venusino, que está dedicado al destino de vidas y de planeta. Entonces, los mayas lo hacían muy interesante a través de engranes. Cada engrane tenía que ver con un elemento. Entonces, aquí en el primer engrane estamos viendo la cuenta de las trecenas. Hay que recordar que en Mesoamérica
Los meses lunares tenían una duración de 20 días. La segunda rueda, que digo, aquí está en maya, pero lo mismo la tenemos en náhuatl, son la otra, la más pequeña, esa. Esos son los días, los 20 días del mes solar. Ahora, afuera yo tengo los cargadores del año y tengo la secuencia de las veintenas. ¿Por qué? Porque el sistema era vigesimal en el México prehispánico. Este sistema vigesimal se va a embonar con los días y se va a embonar con las trecenas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del calendario de los destinos, el Tonalpohualli duraba 260 días. El calendario solar duraba 360 días más los 5 días aciagos o los 5 días huecos o nefastos. ¿Sale? Que en realidad es cuando se termina el periodo y es cuando viene el proceso que hoy le llamamos carnaval. ¿Por qué? Porque son estos días en cuando nosotros nos ponemos máscaras y nos ponemos un montón de cosas, porque son estos 5 días perdidos que nadie sabe para dónde van y es cuando en realidad está terminando el invierno y vamos a empezar la primavera, ¿no? Wow. Y a esto se sigue las 8 vueltas que vienen con el calendario de Venus. Entonces, esto nos va a marcar momentos en donde yo tengo actividad para la vida, actividad buena, actividad para la cosecha, pero también presencia de lluvias o presencia de fenómenos que me están marcando que yo tenga rituales, que es lo que me está marcando la imagen del medio. Si vemos, hay una estrella de Venus mirando de ladito y está junto a un atado de cañas. El atado de cañas, es decir, son las 52 varas que representan cada uno de los años que formaba el siglo mesoamericano. Arriba tenemos un símbolo que es un marcador de año, pero aquí yo tengo un atado de 52 varas que es una ceremonia de fuego nuevo en un momento muy particular, que es cuando hay una fase diurna de Venus o una fase nocturna de Venus. ¿Sale? Por eso aquí se está alineando el inicio del calendario venusino con el inicio del calendario solar y con el inicio del calendario de los destinos, con el Tonalpohualli. Entonces, se convierten en ceremonias mucho, muy poderosas, más allá de lo que veríamos en un año con un fuego nuevo ordinario. Aquí estamos hablando de crecimiento, de transformación, de transmutación de las personas, de los pueblos, de las costumbres. Y lo que vemos en la parte derecha es una guerra florida. Cada determinado tiempo, cuando iniciaban juntos y cuando venían sobre todo los periodos donde hay mala cosecha, mala lluvia, había la necesidad de generar alimento para los dioses. Hay que recordar que el principio del sacrificio humano, particularmente entre los mexicas, que es en donde se van a dar las guerras floridas, la idea era llevar corazones para poder alimentar con la sangre y el ritmo del corazón a Huitzilopochtli, que es el dios del sol, el dios guerrero del sol. Entonces, las guerras floridas van a ser un proceso que no era muy temprano, en realidad es bastante tardío, muy próximo a la conquista que se va a dar a mediados de 1400, cuando después de una gran hambruna, al menos eso es lo que reporta Fernando de Alba, Ixtlilxóchitl, eh, después de una gran hambruna, hay un acuerdo entre naciones, ya sea que se lleven bien o no, porque digo, todos tenemos enemigos y los mexicas particularmente tenían muchos enemigos, en donde se hace una guerra florida y la guerra florida tiene un carácter ritual totalmente, en donde el campo de batalla se va a llevar a cabo a través de una guerra cuerpo a cuerpo, se hace con los macahuiles, que es esa herramienta que vemos a los guerreros blandiendo, que es la herramienta característica de los mexicas, que es este como bate plano con navajas de obsidiana. Para la guerra florida no se usan arcos, no se usan lanzas, no se usa el atlatl, se utiliza el macahuil y la idea es someter y capturar prisioneros porque estos prisioneros después de un periodo se les va a llevar y van a ser sacrificados en sobre todo Templo Mayor, pero no es la única ceremonia. Obviamente la guerra florida, perdón, ¿hasta dónde se quedaron? La guerra florida se da en un determinado momento, no participan en ella todos los guerreros, sino que aquí es en donde vamos a tener guerra de nobles contra nobles, al menos en un principio,
y se utilizan también como entrenamiento. Obviamente esto va a generar un costo muy alto en la parte de la guerra porque pues, te quedas sin personajes que dirijan y bueno, va a ir cambiando un poco con el paso del tiempo. No siempre a todos los nobles se les sacrificaba, había un intercambio de prisioneros, pero en general estas guerras tenían un fundamento totalmente espiritual porque había que generar un equilibrio en la naturaleza. Tenían ellos que encontrar este equilibrio que volviera a retomar y que hubiera suficiente alimento y suficiente constancia de los elementos naturales para la propia permanencia de la vida. ¿No? Entonces, no era ningún tema en donde buscaran ellos apropiarse de recursos, ni mucho menos, ¿no? De ahí la diferencia entre los procesos de guerra europeos y los procesos de guerra mesoamericanos. La concepción era muy, muy diferente, la forma de batallar, la forma de pelearse. ¿La que sigue? Creo que aquí ya nada más nos faltó. Ahora, esto fue reflejado en el tiempo. Entonces, vamos a ver que vamos a tener algunas representaciones que a veces no vemos. Todo el mundo conocemos la piedra del sol, mal llamada calendario azteca, y todo el mundo la hemos vuelto, la hemos revisado y conocemos sus círculos y sabemos que está Tonatiuh con las 4 edades, y están los 20 días del calendario náhuatl, y está la adoración al maíz, y están las dos trecenas de los destinos con las constelaciones, con Quetzalcóatl y con Tezcatlipoca. ¿Y quién vio a Venus? Pues nadie se toma la molestia de ver el canto del calendario. Y en el canto del calendario es en donde está el tercer calendario, porque todo el mundo decimos, bueno, la piedra del sol está dedicada al sol. No, está dedicada a los tres calendarios. Al centro está Tonatiuh. Tonatiuh es la advocación del sol viejo, el sol del atardecer. Luego vienen las edades. ¿Por qué? Porque los mexicas estaban viviendo el quinto sol, es decir, la quinta edad. Son las 4 cuadretes que tenemos al centro y el quinto es justamente el centro. Luego viene el círculo de los 20 días. Después de los 20 días viene una especie como triangulitos, que son los resplandores del sol, que están alimentando lo más precioso que tenía Mesoamérica, que era el maíz. Y ahí es en donde termina el calendario del sol. Luego vienen las dos serpientes de fuego, que se encuentran en la parte de abajo con los yelmos y con las caras de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Los yelmos o cascos son unos cascos de serpiente. Y si ustedes observan, es una serpiente cornuda que tiene un cuerno que da la vuelta. Y alrededor de ese cuerno hay 7 bolitas. Esas bolitas son las constelaciones. Y son Wow, ojitos abiertos. wow. Ahora, al final del calendario vemos un montón de bolitas, de puntitos. Esos puntitos son las estrellas. Wow. Y ahí termina el calendario lunar. ¿Por qué? Porque esas estrellas le dan entrada al canto y el canto de Venus es justo lo que está en el canto del calendario que nadie pela, porque hay que acercarse y verlo de ladito. Y si ustedes observan, vemos dos barritas de pedernal y vemos la florecita que ya hemos visto en las otras figuras, ahí en la foto de la izquierda, que es un ojito de Venus. Aquí sí todos los ojitos de Venus están mirando hacia el mismo lado. Entonces, ojo, la piedra del sol, mal llamada piedra del sol, mal llamada calendario azteca, en realidad es un resumen del tiempo mesoamericano, en donde el planeta Venus va a regir absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es la estrella que tarda más tiempo y que compende y asimila justamente la actividad del sol y de la luna. Entonces, por eso va a ser bien importante. Además, es muy visible en el cielo. ¿De acuerdo? Ahora, esto va a dar cambio a procesos y va a generar una serie de actividades importantes, la que sigue. Cuando nosotros hablamos ya de actividades y cuando hablamos ya de la nobleza, es importante entender que, bueno, en el México prehispánico vamos a tener esta presencia de momentos sacerdotales o de momentos en donde me voy a graduar, como lo llamaríamos hoy, pero son momentos de transmutación. Y entonces, en los 4 barrios que existían en Tenochtitlán al momento de la conquista, en cada uno de ellos va a haber una caja o una casa negra, un tlancalco.
esa casa negra va a tener una habitación negra en donde los sacerdotes van a recibir a los novicios, que son también estos hijos de nobles que se han ido preparando. Acuérdense que los nobles van a ser los jefes militares y los jefes sacerdotales y se van a estar presentando y tienen que hacer un acto de penitencia y contrición como lo pudiéramos entender el día de hoy. Y esto tiene que ocurrir en esta habitación negra una vez que le dan una serie de pasos y que ellos han hecho una penitencia de 40 días, una ofrenda también de 40 días. Y con lo único con lo que ellos están en contacto justamente en esta habitación totalmente oscura, que está pintada de negro, no es que le llamen negra nomás porque sí, va a haber una sola escultura al centro del lugar y es esta escultura. Esta escultura se le llama corazón de copil. ¿Por qué corazón de copil? Bueno, si observamos, y sé que tengo, si mal no recuerdo, tengo un médico en la sala. Es un corazón anatómicamente correcto, independientemente de todos los grabados que tenga. Tiene las arterias en la parte de arriba. Este corazón se encontró en la calle de Venezuela, número 52, una de las excavaciones del proyecto Templo Mayor hace ya un rato. Y entonces es una escultura como de 40 centímetros de alto, preciosa, en una piedra que tiene jaspes verdes, es un verde muy oscuro y tiene jaspes rojizos, lo cual pues fue ideal para la escultura, porque obviamente representa la sangre que emana de un corazón cuando tú lo cortas. En la parte de abajo vemos un grabado. Desgraciadamente es una pieza que curiosamente, como un dato erróneo de la arqueología, no tiene una foto superior y no tiene una foto inferior. Normalmente cuando hacemos un registro arqueológico le sacamos fotos a todos los lados de las piezas para conocerla y hacer un estudio iconográfico. Esta no lo tiene. Nada más tiene estas dos imágenes que les estoy presentando. Y de hecho, el lugar donde normalmente está ubicada esta pieza es en el Museo Nacional de Antropología, en la sala mexica, hoy está en la sala de exposiciones temporales, está como que retomando su verdadera importancia, porque la neta es que estaba en un rincón, ¿verdad, Adita? Cuando la Sí, fuimos a ver y que le llamó la atención, está en un rincón, ¿no? A la entrada a la derecha está en un rincón, y es una pieza que no tiene espejos, que normalmente se ponen los espejos para ver pues todas estas caras. Pero fue una pieza que le llamó muchísimo la atención a Adita y ahí nos dimos a la tarea de trabajarla. Entonces, si ustedes observan, del lado izquierdo tiene una especie de cuenta, un ojito, una donita en la parte central. Y del lado derecho, que es la parte de la espalda, esa donita está cerrada. Ese es el ojo de Venus. Esa es la fase diurna y la nocturna, la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque la figura que está abajo, que no podemos ver, es Tlaltecutli. Tlaltecutli es la deidad mexica que se come al cuerpo cuando queda en contacto con la tierra al momento que te entierran y es el que hace que tú te regreses a la tierra y que se haga todo este proceso biológico de vida y muerte, ¿no? Entonces, cuando tú estás haciendo esta ceremonia en esta casa negra, en donde tú estás transmutando, estás superando, estás entregando lo que eras y vas a emerger como un nuevo ser, estás haciendo esto. Estás haciendo un renacimiento de tu ser, un crecimiento de tu ser y tú lo haces frente al corazón de piedra verde del corazón de Copil y obviamente ante el planeta Venus, que es el que está trabajando junto con Tlatecuhtli, en este caso, la transmutación de todo lo que tú estás dejando de ser para renacer. ¿Vale? Y con bonito. esto pues le cerramos la parte prehispánica. Gracias, Isa. Es súper interesante lo que nos acabas de compartir en sentido de lo que le da alma a esta conferencia. En esta conferencia estamos hablando de la memoria del cielo en la Tierra. Entonces, sí, hablar del planeta Venus en la parte que a mí me corresponde desde esta visión de la astrología, una astrología europea. Comentábamos Isabel y yo que es muy interesante ver para nosotros como mexicanos, bueno, la gran mayoría de la audiencia que en este momento tenemos en sala son mexicanos. Y entonces, para nosotros era muy importante poner sobre la mesa la cosmovisión que existe en nuestras raíces y la importancia de este planeta Venus rigiéndonos como cultura. Ahora, voy a adentrar un poco en una visión
diferente, una visión ahora de Venus como un arquetipo desde la visión europea que se tiene de la astrología. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de Venus, decía, ¿no? Que en esta ocasión estamos hablando de Venus porque hoy hay en la bóveda celeste hay un punto que se llama Star Point. Es un Star Point de Venus. Pero, ¿qué significa Venus en el marco de la astrología? Bueno, Venus es muy interesante porque rige el deseo. Normalmente, cuando alguien analiza un mapa astrológico, es muy común que hablen de Venus como el planeta del amor. Y esto me encantó con lo que Isabel nos ha compartido, porque Isabel habló de Venus como un principio de equilibrio. Entonces, bueno, a mí me enseñaron mis maestros que Venus no era el amor. Venus justo es el principio de equilibrio que surge de nuestro deseo. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla, Isabel nos puso en evidencia estos contrastes, esta dualidad entre la vida, la muerte, eh, la guerra, la paz. Y vamos a ver cómo en la astrología Venus hace justo esa función. Donde nosotros tenemos Venus en nuestro mapa astrológico, vemos a qué nos estamos atrayendo o bien qué estamos rechazando. También vemos a qué nos unimos o a qué nos separamos, qué nos da placer, qué nos da renuncia, qué, qué nos causa valor y dónde nos desvalorizamos, dónde encontramos la belleza y dónde encontramos el desencanto. Aquí, como paréntesis, quiero decir que Venus, en los signos astrológicos, Venus tiene una regencia para dos signos zodiacales. Uno es Tauro, y en Tauro se ven los valores, pero también se ve la desvalorización. El siguiente signo donde rige Venus es Libra, y Libra tiene que ver con la belleza, pero también tiene que ver con el desencanto. Entonces, encontramos esta dualidad también entre el deseo, la pérdida, la armonía, la tensión, la fertilidad y la esterilidad, el vínculo, la autonomía, la creación y la destrucción. Entonces, cuando vemos un mapa y vemos Venus, podemos darle un significado, un arquetipo, más que un sentido directo. Al ser un símbolo, cobra múltiples significados y a la hora de interpretar la carta, queda muy corto decir, ah, sí, Venus, mira, aquí dice que a ti te gusta la gente inteligente. Aquí dice que tú, te gusta la gente con dinero. No, es mucho más allá lo que podemos ver en este arquetipo venusino. Ahora, la Venus que estamos viviendo hoy, 6 de enero, es una Venus que está en Capricornio. Entonces, para comprender un poco más o menos la astrología, es un poco decir uno más uno igual a dos, ¿no? Entonces, ya vi qué significa Venus y ahora voy a ver qué me aporta como arquetipo Capricornio. Entonces, dice que Capricornio es la estructura, la responsabilidad, la madurez, la disciplina, el tiempo, el límite, la autoridad interior, la perseverancia, la realidad y la construcción. Entonces, ¿sería acaso que en este momento, al estar esta Venus en Star Point, me está poniendo en evidencia o me pone como resultado? Capricornio es un planeta, perdón, es un signo zodiacal que rige la cosecha. Entonces, allá atrás es posible que yo haya tenido que ser disciplinado, que yo haya tenido que tener estructuras,
que yo haya tenido, por ejemplo, durante un largo periodo, yo haya tenido que estar checando una tarjeta, que comprometerme a llegar a un mismo lugar, que tener ciertas responsabilidades. Y en este momento de mi vida, esta Venus Star Point, lo que me hace es como el resultado de ese esfuerzo, el resultado de haber sido metódico con esa responsabilidad, o bien lo contrario, ¿no? Porque estábamos viendo que Venus rige los equilibrios. Entonces, eh, Capricornio llega con el tiempo, ahí lo dice, ¿no? Entonces, para ver cómo rige esta Venus, tiene que pasar el tiempo. Por supuesto, esto estamos hablando ya de edades maduras. Capricornio llega justo en el invierno. Si nosotros analizamos más o menos cómo va un año zodiacal, el año zodiacal inicia con Aries. Eso sería la niñez. Capricornio forma parte de los últimos eh, tres signos del zodiaco, es el décimo signo. Y para eso, pues de esa niñez, pues ha tenido que pasar ya bastante tiempo. Diríamos que ahí estamos como en la madurez de la edad. Entonces, para recibir muchas veces esas recompensas, pues las vamos recibiendo justo cuando estamos ya un poco más centrados en juventudes, ¿no? Entonces, este, este momento de esta Venus, Star Point, nos paga la disciplina, nos paga el tiempo que hemos invertido, nos pone, por ejemplo, cuando nosotros hemos tenido en algunas relaciones, ¿no? Hemos tenido que poner límites, límites sanos a cómo íbamos a estar gestionando nuestra relación. Ese límite sano que a lo mejor años atrás te costó trabajo ponerlo, hoy con el tiempo te das cuenta que gracias a eso es que puedes llevar una relación con una madurez emocional. Entonces, todo esto es lo que nos está regalando esta Venus Star Point y es justo lo que me gustaría que nos lleváramos de esta charla. Ahora, quiero mostrarles cómo es que sucede esta danza y por qué decimos que es una Venus Star Point. Entonces, ahora en este videíto, eh, 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 a ver, voy a ver cómo lo activo. Ah, ahí está. Ok. En ese videíto, lo que acabamos de ver es justo cómo se da esta danza. Isabel nos hablaba de una estrella de cinco puntas y en pantalla lo que estamos viendo es cómo se va formando justo, voy a parar ahí el video porque el último pétalo de la flor corta el video, pero justo ahí se forma el quinto pétalo de la flor, de lo que nos estaba hablando Isabel. Entonces, estábamos conversando de que estos nuestros ancestros lo que hacían era una observación de los cielos y con base a eso es que hacían estas representaciones. Isabel nos decía el calendario solar, ¿no? O mal llamado calendario solar, como Isabel nos ha mencionado. Bueno, claro, está hablando del sol, habla de constelaciones, habla de ciclos de cosechas, pero también habló del ciclo de Venus, ¿no? Y toda esta importancia que está teniendo ese movimiento de los astros sobre la conducta humana. Entonces, acá es lo que es, vamos a ver una Venus Star Point, ¿no? Porque mucha gente, pues vemos ahorita por todos lados, Venus Star Point, Venus Star Point. Pero, ¿qué significa una Venus Star Point? Bueno,
una Venus Star Point, lo que significa es que desde la cosmovisión de la astrología es que forma justo una estrella. Isabel nos hablaba de una flor de 5 pétalos. Bueno, para la astrología, pues va a ser una estrella, ¿no? Porque estamos hablando de los planetas, de las estrellas, del cielo. Y entonces lo que estamos viendo en imagen es cómo se forma esta estrella. Son puntos donde Venus en su tránsito, en esa danza que les acabo de mostrar, va formando y cada vez que hace una conjunción con el Sol, hace este punto nodal que acaba formando una estrella. Esos puntos los hace básicamente en el signo de Aries, en el signo de Géminis, en el signo de Leo, en el signo de Escorpio y en el signo de Capricornio. En la ilustración que acompaña esta estrella que les estoy mostrando, es la imagen que está en color durazno. Estamos viendo esa misma danza, la que les acabo de mostrar, pero ahora vemos la estrella azul o el trazo en azul, está mostrando cuando Venus es una estrella de día. ¿Eso qué significa? Que si yo me levanto tempranito, cuando recién está amaneciendo, justo los planetas a los que nosotros les llamamos los planetas personales se mueven alrededor del Sol. ¿Qué planetas van a ser? Ah, pues va a ser como mi estrella es el Sol, entonces voy a tener a Mercurio, a Venus y a Marte. Y eso es lo que explicaba Isabel, que estos planetas van muy pegaditos al Sol. En la imagen vemos cómo esta Venus va moviéndose alrededor con el Sol y cada vez que hace una conjunción va marcando esos puntitos de estrella y eso es lo que significa Venus Star Point. En las líneas azules es cuando es lucero de la mañana y en la parte interior que está con naranjita es cuando se vuelve un lucero de noche. Entonces, pero ¿cómo sucede esto, no? Eso es este mismo discurso que nos planteaba Isabel. No sé mencionar muy bien a los dioses y la verdad es que no quisiera regarlo en la pronunciación, ¿no? Pero que hablabas de una deidad eh, eh, en luz y una en oscuridad, ¿no? Los llamaré así en mi corta lengüita. Entonces, ¿qué significa una Venus Star Point? Bueno, significa que en esta danza que está haciendo Venus alrededor del Sol, llega un punto en que hace una conjunción. Una conjunción es estar así, uno con otro, ¿no? Hace rato le comentaba a Isabel, es como que se están dando un besito. ¿No? Como que están ahí, están juntitos, están en un momento de encuentro y cuando hace ese encuentro es justo cuando acaba de marcar uno de los picos de la estrella, ¿ok? Ese es el Star Point. Entonces, ¿pero qué es o por qué es que es importante en este momento? Bueno, lo que estamos viendo ahora en pantalla es el mapa el mapa astrológico de México y qué es lo que esto, esto cómo toma una influencia para mí. Entonces, lo que estoy marcando con la flecha roja, estamos viendo al planeta Venus, que se encuentra aquí, y estoy viendo al Sol, ¿ok? Si vemos, están juntititos, que es lo que les decía, que es como que se dan un besito. ¿Qué es lo importante? Que ambos están en el grado 16 de Capricornio. Eso quiere decir que están en el mismo lugar. En este momento, cuando Venus y el Sol se ponen juntitos, pues sabemos que el Sol pues es infinitamente más grande y más poderoso que el Sol. Entonces, por un momento, solo por un momento, parece ocultar a Venus. Entonces, cuando hay un star point, uno sale y busca a esos luceros o en la mañana o en la noche y no los encuentra. No se ven. Eso significa que es una temporada de cosechar.
Es algo, es lo que vamos a recoger, porque ahí ya Venus no está trabajando, ya se fue a descansar. Es como nosotros ahorita, en este periodo de estas vacaciones decembrinas, para muchos, eso significan vacaciones laborales, ¿no? Es un periodo después de un año de trabajo, aquí paramos y nos tomamos 15 días de vacaciones, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está haciendo Venus. Por un momento se oculta en el cielo para después volver a aparecer. Y va a aparecer, pues, como lucero en este momento, pues, como un lucero de la mañana o como un lucero de noche, dependiendo el momento en el que está. Entonces, nosotros estamos, además de esta conjunción, este año hay una particularidad y eso es que Marte, que es este planetita que estamos viendo acá, digamos que viene de padrino, ¿no? Viene de padrino para esa Venus y ese Sol, ¿no? Entonces, aquí vemos que Marte está en el grado 17, o sea, apenas a un grado, está literal, los está apadrinando, ¿no? Y entonces, ¿qué significa eso para mí? Bueno, significa que Venus, que es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de recoger, está trayendo buenas cosas para mí, ¿no? Es un momento de todo ese trabajo, es un momento de todas esas experiencias que he vivido y a veces puede ser que esas experiencias que he vivido hayan sido desafiantes. Puede ser que en mis procesos tengo historias, ¿no? Este año, 2025, fue un año de desafío para muchas personas. Eso lo conversamos en una charla con la que iniciamos el año este 1 de enero y decíamos, había mucha gente que inclusive no se fue a celebrar Navidad, no se fue a celebrar Año Nuevo, porque estábamos a nivel cósmico haciendo estos cierres y de momento me pudo haber dado un síndrome del ermitaño, un síndrome de no me quiero compartir, de no quiero estar con los demás. Pero este no me quiero compartir es un momento justo para resignificar mis experiencias. Supongamos que a mí me toca, que este año me hubiera tocado despedir a un familiar, llámese un padre, una madre o alguien que me ha significado un personaje importante en mi vida. Y este es el momento para sí extrañarle, pero también para ver en qué ha trascendido esa persona conmigo. Y para eso ocupo espacio. Pero una vez que logro tener el sentido de cuál es, de cuál fue su paso en mi vida, cuál es el legado, cuál es la enseñanza que esto me permite tomar, entonces me permito que esa Venus Star Point me empiece a dar los regalos. Cuando en este mapa nosotros estamos viendo que cae particularmente entre la casa 7 y la casa 8. La casa 7 representa las relaciones y la casa 8 el cambio, la transmutación. Entonces, esto lo que me permite entender es, es que en este momento todas esas amistades, todas esas personas con quienes yo me he relacionado, las puedo convertir en en una riqueza, ¿no? Y entonces yo le decía a Isabel hace rato, ¿no? Le decía, ay, Isa, para mí es un honor, realmente es una verdadera riqueza en mi grupo de amigos contar con una persona tan inteligente como tú, ¿no? Y alguien que tiene tanta experiencia y tanto conocimiento para dar, para entregar. Bueno, pues justamente eso es esa Venus Star Point, ¿no? Para que Isabel se convirtiera en la mujer que hoy es y represente esta, a esta arqueóloga con todo ese séquito de información que tiene, pues pasó tiempo, ¿no? Evidentemente esto no es la jovencita de los 20 años.
¿no? No es la recién graduada del colegio, es una mujer que se ha hecho con el tiempo, que se ha hecho con las experiencias, pero también que se ha hecho con las caídas, con los fracasos, con las rupturas, con los desencuentros, ¿no? Bueno, pues eso es lo que me está permitiendo ver mi Star Point, ¿no? En este momento, cada uno de nosotros podríamos evaluar qué ha pasado en mi vida, ¿no? Qué experiencias me han tocado vivir. Y de esas experiencias que me han tocado vivir, podría yo cambiarles el significado y lejos de ver de, ay, qué mal, ¿no? A veces hay esta conversación como de, atrás era mejor, ¿no? Ay, cuando poníamos las películas en VHS o en beta, eso era mejor. Porque ahora tener que ver las películas en una plataforma donde nunca son mías, ay, eso ya no es. Y eso realmente ya no va a cambiar, ¿no? Porque la vida va hacia adelante, hacia adelante. Y hoy tenemos pues plataformas que sin tener, antes bueno, por ejemplo, en mi casa, mi padre hacía muebles para que nosotros archiváramos películas y había que dedicarles todo un espacio para archivar las películas. Pues hoy las casas pueden tener espacios más libres porque pues tú tienes en tu celular o en tu computadora o tienes plataformas, tienes streamer, ¿no? Y ya tú no tienes que almacenar. Entonces justo este es ese momento para poner en valor esas cosas, ¿no? A veces pude haber tenido una niñez difícil, pudo ser que los principios de mi vida fueron complicados, pero gracias a esos principios complicados de tu vida, ¿en quién te convertiste? ¿No? Y bueno, veíamos hace rato que Venus da la dualidad, ¿no? Puede ser que yo me haya convertido en un resentido o en una resentida y que ahora tenga yo eh, 35, 40, 50 años y siga siendo el pequeño que llora porque mis papás no fueron o no me dieron lo que yo quería. O bien puedo empezar a decir, bueno, mis papás no me dieron, no había. Pero gracias a eso, mira, yo me volví bien inteligente. Mira, yo aprendí cómo se generaban recursos, yo aprendí a trabajar, yo empecé a ganarme mis ingresos y por el día de hoy soy libre, soy independiente porque mantengo mi economía, ¿no? Y además me sé cuidar a mí mismo. Eh, Eso es lo que está haciendo esta Venus Star Point. Evidentemente, lo que vemos aquí es que está en una oposición. Al estar en una oposición, eso es esta línea que estamos viendo acá, ¿no? Esto es una oposición. Y dice que es este tracito que estoy haciendo aquí en rojo. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Entonces, tengo a esta Venus en Star Point en mi casa 2 en Cáncer. Entonces, muchos en este momento podríamos estar teniendo temas relacionados a nuestros orígenes, a nuestra familia. ¿Ok? Cáncer representa eso, la familia, el vínculo emocional. Entonces, ¿qué historia es la que yo me estoy contando de esos orígenes, de esas raíces, de esos principios de donde vengo? Y si logro hacer que ese material, yo lo podría explicar de esta forma, ¿no? Cuando yo surjo en una familia, soy apenas una pequeña plantitita, ¿no? He venido de una semilla y broto. Y mi primera niñez la paso al lado de mis padres, o la gran mayoría la pasamos al lado de nuestros padres, no es que siempre sea así. Y esos padres, mira, por bien malos que hayan sido, pero nos dieron leche, nos dieron casa, nos cambiaron el pañal cuando nos hacíamos y a lo mejor no fue el papá que nosotros o la mamá que nosotros deseamos, pero si estamos aquí y estamos todos en la pantalla, quiere decir que tuviste un padre o una madre buena que al menos no permitió que te murieras, ¿no? Y esas son tus raíces.
sí, pero evidentemente pude haber tenido una madre que era regañona o un padre que era ausente porque siempre estaba trabajando o cualquier cuento que yo me cuente, ¿no? Pero gracias a eso, ¿en quién te convertiste tú? Porque muchas veces por esa madre que fue regañona, a lo mejor yo ahora me convertí en una madre amorosa, ¿no? A lo mejor por ese padre que fue ausente, ahora yo soy un padre que puede ofrecer presencia a mis hijos, calidad, ¿no? Calidad, calidez. Entonces, todo va a depender, por eso es que Venus justo rige el equilibrio, ¿no? O sea, te va a dar de aquello de lo que tú elijas crear. Y entonces, voy a esta parte, Isabel, donde bueno, pues me gustaría mostrarles, en las escrituras sánscritas se sabía que estos planetas gobernaban también nuestros órganos y nuestros ganglios. Y, y aquí es justo donde encuentro estos puntos de convergencia con lo que Isabel nos estaba contando, ¿no? Isabel habló de estas piezas que representaban el corazón. Me encantó ver ese corazoncito y yo recuerdo que en alguna ocasión, en una clase de astrología que estábamos haciendo juntas, Isabel y yo, ella tuvo la generosidad, la bondad de organizarnos un paseo de los que ella hace y nos llevó al Museo de Antropología. Y nos hizo un recorrido explicándonos ya de manera más extensa un poco lo que ahora conversaba en esta charla. Y justo como ella dice, encontramos ese pedacito del corazón. Claro, yo jamás hubiera sabido que eso estaba representando a Venus ni al corazón, sino es que antes, durante toda la exposición, Isabel nos vino marcando esto de los marcadores, que nos fijáramos cómo era el símbolo, cómo estaba la estrellita, que era, ay, entonces cuando yo vi esa piececita que no tiene más de 5 o 6 centímetros de No, no, tamaño, no, era chiquito, yo me acuerdo. Bueno, no, lo, el rec- corazón de Copil es así, Ah, ok, grandote. pues yo lo recuerdo chiquito en algún lado y entonces le dije a Isabel, eso es un corazón, eso está marcando Venus y efectivamente, ¿no? Isabel corroboró esa información. Pero ahora que lo vemos en una cultura completamente diferente, estamos hablando de las escrituras sánscritas, esto tiene que ver con la India, ¿no? Y vemos como en esa otra cosmovisión, Venus está rigiendo el corazón. Hay otro aspecto importante que Isabel dijo. Dijo que esa piedra era color verde. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor, ¿no? El amor que nos venden ahora en 14 de febrero, pues nos pintan un montón de corazoncitos rojos, ¿no? Pero esos corazoncitos rojos vienen de genitales, ¿no? Viene de una atracción. La mayor parte de las veces, lo que nosotros estamos sintiendo por esa otra persona no es amor, es una atracción, es un deseo, es una persona que así, magnética, me jala, pero está lejos del amor. ¿Por qué? Porque el amor se construye con el tiempo, ¿no? El amor lo construyes con las experiencias, con el acompañamiento, con la empatía, con la compasión, Sí, sí, Isa. Por eso justamente les decía cuando hablé de Venus Afrodita, que no es tan dulce, ni es tan linda como todo el mundo queremos. Y justamente ahí viene Eros, y viene Eros es San Valentín, que es el que nos venden en el 14 de febrero, y está dedicado directamente a las pasiones y concretamente al sexo. Sí, este Venus es muy lindo porque a veces nosotros decimos o podemos creer que esas emociones que nosotros estamos sintiendo no tienen memoria. Recuerden, esta conferencia habla de una estrella que va marcando el paso en el tiempo. Y entonces, cuando dice Venus en el corazón, aquí la invitación sería a que te a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué hemos guardado en el corazón? ¿Qué emociones, qué sentimientos aún se guardan en ese corazón
y cómo te mantienen, ¿no? Ese corazón es un corazón alegre, es un corazón próspero, es un corazón generoso, o es un corazón resentido, un corazón deprimido, un corazón triste. ¿Cómo es, no? Eh, Porque está pasando el tiempo. Y mientras está pasando el tiempo, mi cuerpo está grabando esas memorias. Entonces decíamos, bueno, si ahorita es el tiempo de la cosecha, pues entonces eso es lo que vamos a ver, ¿no? Si yo llevo muchos años en una depresión, en un estado anímico o mental insano, evidentemente, quizá ahora mi cuerpo me esté pagando con enfermedades, ¿no? O sea, más o menos de esto va este trabajo. Venus rige la sangre, pues evidentemente a la hora de que estamos hablando del corazón, pues el corazón es la bomba, es este motor a través de donde este líquido vital, la sangre, circula y tiene dos movimientos, ¿no? Cuando la sangre sale para irrigar todos nuestros órganos y cuando regresa para ser purificada, para ser limpiada. Y a veces en esa sangre, pues hay muchas memorias, ¿no? A veces mi sangre se ha contaminado en rencores, mi sangre se ha contaminado en conflictos familiares, conflictos con los hermanos, conflictos con los abuelos, con los padres, y yo no estoy siendo consciente de cómo mi sangre se está enfermando, pero mi Venus me lo va a recordar, ¿no? Mi Venus me va a recordar todo aquello que yo no he perdonado, que yo no he soltado, que yo no he transitado, o bien todo aquello de lo que ya me liberé, todo aquello que digo, esto ya no es mi asunto, ¿no? Yo perdono, olvido y sigo adelante y me construyo y ahora depende de mí hacer esta historia. Rige la fertilidad, ¿no? Les decía que el Venus no tiene tanto que ver con este Eros. El Venus es esa capacidad que tenemos para ser fértiles, para dar la vida, pero no solamente la vida a los hijos, sino también para dar la fertilidad a un proyecto. ¿Cuánto te enamoras de tus proyectos? ¿Cuánto estás dispuesto a poner toda la carne en el asador por aquello que tú estás soñando, ¿no? Aquí eh, hay algunas personas que ahora han cerrado ya sus ciclos productivos y ahora están en los emprendimientos, ¿no? Antes hablábamos de una persona de 50 años y una persona de 50 años se iba a su casa y ya no más hacía nada, ¿no? Y ahora estos de 50 años se están convirtiendo en los nuevos emprendedores, ¿no? Los que construyen nuevas empresas y empresas que a su vez están dando cabida a la gente joven. Eso es ser fértil, una persona que tiene recursos, que los multiplica, que los pone al servicio de los otros, ¿no? Y eso solo se hace con Venus, ¿no? Se hace cuando se despierta este amor que es un amor más universal, no el amor de los genitales, ¿no? O no solo el amor de los genitales. También te puedo hablar de Venus como el placer de una fuerza ordenadora. A veces este Venus, bueno, los que aquí somos padres, sabemos muy bien lo que significa poner un límite, ¿no? Lo que significa decir, esto me duele más a mí que a ti, es por tu bien, ¿no? Y que tenemos que marcar esos frenos, ese orden, porque sabemos que de eso depende que nuestros hijos puedan prosperar. Hace rato les hablaba de las relaciones, a veces también en las relaciones de pareja, yo ocupo poner mis límites sanos, pero a veces también pongo esos límites sanos con respecto a mis demás familiares. A veces cuando he crecido en familias que son muy conflictivas, en familias que son muy problemáticas, es mejor poner orden, ¿no? Es mejor aprender a cuidar la energía. Y eso no significa que yo deje de amar, ¿no?
ese Venus me ayuda a dar ese orden, ¿no? Esto, por ejemplo, algunas veces está vinculado preciso a estos trabajos que se hacen en los árboles genealógicos, en la parte transgeneracional. Y hace ratito les hablaba de que esta Venus, al estar haciendo esta oposición con Cáncer, está diciendo eso, está diciendo ponle Claro. orden a tus vínculos familiares, ¿no? O sea, eh, juntos pero no revueltos. Vayámonos acomodando donde a cada uno nos corresponde. También dice Venus como una inteligencia del equilibrio, ¿no? Fíjense que Venus también rige la abundancia, la riqueza, la prosperidad, ¿no? Está muy vinculada Venus con el dinero. ¿Por qué? Pues quien ama, quien está feliz, produce mucho dinero, ¿no? Quien no goza esa energía de dinero, generalmente se torna mezquino, se torna, ¿no? Entonces, como esta inteligencia del equilibrio me ayuda a poder compensar entre esas fuerzas que estuvimos viendo en la parte arquetípica de Venus, ¿no? Por eso les decía, Venus no solo es el amor. Venus es el equilibrio en todo aquello que a mí me impulsa en esa energía que me da las ganas de hacer, las ganas de crear, las ganas de construir. Y eso es lo que estamos viendo con este Venus Star Point. Aquí termino esta parte de la presentación. Eh, Me gustaría en este momento, eh, con base a lo que hemos conversado esta tarde, eh, que nos pudieras tú conversar qué es lo que estás ya listo para cosechar, qué de esta parte que Venus ha traído en ti se ha resignificado para darte un crecimiento, una experiencia. Cuéntanos. A ver quién nos platica de los que están aquí presentes. Digo, obviamente es un tema que podemos, como bien decías, mandar hacia lo positivo o hacia lo negativo. A ver, Memo. Voy a hablar fuerte. Gracias. Buenas noches. Buenas. Bueno, por todo lo que he comprendido, pues básicamente, pues es un tema que habla sobre el cariño, el afecto, eh, el amor hacia todo. Realmente Venus es por así decirlo, un signo, un arquetipo que une todo en el universo, ¿no? Puesto que todo surge del amor, el amor a los humanos, a la forma en que vivimos, las cosas que obtenemos en la vida. Y esto, aunque nosotros crezcamos en tiempo de vida, pues maduramos básicamente, lo cual nos permite sentirnos siempre jóvenes y siempre tener Se nos está cortando un poquito tu audio, Memo. No sé si podrías acercarte más a la cama, a la bocina. presente nuevamente. Eso no lo tomo explicando. Gracias. Me refería a ver proyectos, un tiempo que nosotros tengamos, no sucumbir en ideas, en puntos, y poder compartir con todas estas experiencias y conocimientos con gente joven, ¿no? Siempre con mucho cariño y afecto y agradecimiento principalmente. Justo eso es amor universal, ¿no? Justo eso es lo que Venus como arquetipo nos da.
un amor, eh, un amor no egoísta, ¿no? Un amor que construye y que edifica. Me has recordado mucho esto que nos compartía Isabel de las guerras floridas, ¿no? Unas guerras que tenían un sentido, no era la guerra solo por la guerra o el conflicto solo por el conflicto. Y a veces hay que saber qué guerras estoy dispuesto a hacer, ¿no? En tu caso, Memo, por ejemplo, tú como médico, a veces los médicos ocupan hacer cierto tipo de sacrificios, eh, sacrificios que muchas veces hacen a favor de sus pacientes. Esas son guerras que vale la pena vivir, ¿no? Cuando se trata de la salud y el bienestar de alguien más, de que alguien pueda tener más calidad de vida, ¿no? Como tú lo haces, Memo, ¿no? Compartiendo lo que tienes porque a alguien más le pueda ir tan bien, igual o mejor que tú, ¿no? Ya. ¿Quién quiere colaborar, participar? Saraí, ¿Quién más nos platica de los que andan por ahí? Que ya vi que hay varios en la misma pantalla, qué padre. Sí, háblenos de sus procesos. ¿Con qué reflexionamos esta noche? Están muy callados, a ver. Hola, Sí, Martín, ¿nos ayudas a girar un poco tu cámara para verte? Gracias. Gracias. Ahí está, ya. Listo. ahí está. Oye, bueno, más que compartir, estaban mencionando acerca de el transcurso del tiempo y llegar a una etapa donde vas a cosechar, ¿sí? Correcto. Ajá, pero yo me preguntaba acerca, por ejemplo, de los chicos, de los más jóvenes, ¿no? Que están en ese proceso de aprendizaje para poder, de la experiencia del caminar para convertirse o para transformarse, ¿no? Entonces, en este momento en el que estamos al día de hoy, esos jóvenes con la poca experiencia que traen, ¿qué podíamos decir acerca de ellos? Porque, pues, a sus 21 años, a sus 20 años, a sus 25 años, a lo mejor bueno, más bien no hay todavía esa cosecha que a lo mejor uno de 50 y tantos, pues ya trabajó para esa, ¿no? O sea, esa parte como que no me quedó así como que tengo esa duda de entre el día, de la etapa en la que está Venus, en el que están las personas de nuestra edad, pero con las personas que son más jóvenes, Es que aquí yo más creo que que, tenemos que enfocarlo cada quien a los logros que va teniendo. Si bien ah, podemos ok, hablar de una gran cosecha, los que ya estamos maduritos, ¿no? Que podemos ver un resultado. Los jóvenes no están exentos de ello, ¿por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista de lo que les comentaba yo del corazón de Copil, son fases de tu vida que tú vas avanzando, que tú vas transmutando y que tú vas creciendo, o si eliges no crecer, ¿no? Entonces, a los 21 años tú ya tienes varios logros. El primero de ellos es que ya te has convertido en adulto. Y no sé si ya estés en un trabajo o estés teniendo tus primeros frutos en el trabajo, estés terminando una carrera o estás entrando en la universidad. Entonces, aquí lo que estamos hablando en el proceso de Venus es este proceso de crecimiento y transmutación que te va dando logros. Y obviamente, ya en lo que nos platica Ada, es en la cosecha que tú estás obteniendo en este periodo, ¿no? Claro, sí, cada uno en su tiempo y cada uno en su edad, ¿no? Una persona de 21 años también ha venido haciendo de un proceso, ¿no? Por ejemplo, si ha sido una persona que elige el camino académico,
todo el trayecto desde ir al kinder, ¿no? Aventarme mis 6 años de primaria, la secundaria, la preparatoria, pero ya a los 21, 22 años, a lo mejor mi cosecha es un título profesional, a lo mejor, ¿no? Y eso es la cosecha que corresponde hacer a los 21 años, ¿no? Hay quienes inician otro tipo de procesos, a lo mejor no ha sido académicamente, pero hay quienes emprenden haciendo una familia, ¿sí me explico? Y que va a ser resultado de toda esa niñez, de toda esa experiencia que han vivido en sus raíces, en sus orígenes, y ahora cómo definen ellos sus vínculos, cómo hacen ahora las familias, cómo las construyen. Entonces, todo a su etapa, todo acorde a su edad, a su proceso. No sé si con eso me he explicado, Martina. Sí, claro, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir o que tenga la duda de, bueno, y a mí esto cómo está Venus? ¿Qué podría haber cuál sería mi cosecha? A ver, Memo o Cris, que andan por ahí. No te escuchas, Memo. Es que está cerrado tu micrófono. Sí, hay otro Memo también. Sí. No, es una pregunta que parece ser en broma, pero yo creo que es válida respecto a la cosecha de compañías, parejas, gente que se añade a nuestro entorno, que obviamente va a puntualizar muchas cosas respecto a lo que cada quien haga, porque el entorno influye entre una y otra persona. ¿Qué tipo de personas debemos elegir para poder tener mejores resultados? Claro, justo eso, ¿te acuerdas que les decía, ¿no? Que al estar aquí en México, está Venus Star Point entre la casa 7 y la casa 8, está diciendo que hay una transformación. A lo mejor en este momento, en el ejemplo de lo que estaba diciendo Martina, por ejemplo, un jovencito que en este momento ha terminado su parte académica, inicia su parte profesional, ¿no? Y al tener la parte profesional, se va a relacionar con nuevas personas. La diferencia es que ahora podría ser que económicamente ya es libre, ¿no? Que económicamente pues ya se puede, de alguna forma lo voy a poner así, gobernar solo, ya tiene una economía independiente, ya no tiene esa dependencia de los padres, pero va a ser muy importante, Memo, lo que dices, con qué personas yo empiezo a hacer vínculos, a quienes hago de amigos, ¿no? Porque ese Venus me va a dar lo que yo quiera, ¿no? Si yo elijo ese, ese camino sin orden, ese camino con una libertad muy suelta, ¿recuerdan estos juegos de serpientes y escaleras? Pues es evidente que solo me va a llevar a caer, a tropezar y a alargar más mis procesos. Pero son elecciones. Tampoco con eso quiero decir que está mal, porque a veces son procesos que necesitamos para aprender, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la conciencia que cada uno va a tener. Este tipo de conferencias que hacemos, precisamente las hacemos con la intención de ofrecer información, ¿no? De abrir un poco más como la perspectiva, la pantalla, y que podamos acercarnos a esos hogares donde a lo mejor estos temas no se conversan, ¿no? Ujú. Algo bien interesante que decíamos fuera de cámara, digamos, Ada, era que estos puntos estrella de Venus se dan cíclicamente y esto implica algunos cambios. Digo, la importancia ahorita del 6 de enero es este Star Puente particular, ¿no? Pero sobre todo para los jóvenes, ¿no? Estos son procesos cíclicos que tenemos a lo largo de nuestra vida.
Por eso el planeta Venus y la energía de Venus se asociaba con procesos de transformación, con procesos de amor, con procesos de placer, con procesos de equilibrio, y que tienen que ver en cada una de las fases de nuestra vida, ¿no? Digo, si nos metiéramos un poquito más a la filosofía, también son estos ciclos septenarios, estos ciclos cada 7 años en donde también los transformamos. Entonces, es muy interesante ver cómo un planeta o una estrella influye tanto en la vida, aunque lo creamos o no lo creamos, aunque lo tengamos consciente o no lo tengamos consciente. Lo interesante de hoy es justamente en la charla, bueno, pues el voltear a ver esta parte que ahora le toca a estar en Capricornio, que nos habla justamente de una cosecha importante, de una cosecha de un año que hemos venido trabajando de manera consciente o inconsciente, en donde tuvimos que cerrar ciclos, nos gustara o no, en donde hicimos muchas cosas durante 2025 que a lo mejor no fueron las más placenteras, o a lo mejor sí, lo agarramos con todo el patín del mundo y dijimos, va, esta es la mía, cerramos cosas, cerramos ciclos, me reviso, trabajo, interiorizo. A otros pues lo agarró a patadas y les hizo interiorizar a patadas, pero estamos cerrando ese momento, ¿no? Y estamos cosechando. Ahora, ¿qué queremos de esa cosecha? ¿Transmutarla hacia algo positivo en nuestras vidas o quedarnos en la parte del resentimiento? Que esa es la parte importantísima, ¿no? ¿Quién nos platica su 2025? Acá estoy leyendo a York que dice que a ella le gustaría tomar más Venus desde la conciencia. Y sí, York, yo creo que justo una parte importante de lo que has hecho en este 2025 ha sido abrirte a la posibilidad de conocerte un poco más, ¿no? Yo creo que aquel que se atreve a conocerse más a sí mismo, con sus luces, con sus sombras, ¿no? La perfección no existe, pero el ser perfectible sí. Y yo creo que tú te estás aproximando a esa Venus cada vez que te comprometes más con tu propio proceso. Ese es el camino. Y eso también es la cosecha, ¿no? O sea, invertiste todo un 2025 en el trabajo consciente en ti misma, contigo misma, y este 2026 seguro te podrá hacer ver con más amabilidad el resultado de eso donde te comprometiste, ¿no? Exacto. Yo coincido con Marta Duda en el tema de justamente de embarcarte en un nuevo reto laboral y de obtener cosechas, ¿no? Y obviamente pues hay altas y bajas, pero finalmente creo que los resultados suelen ser positivos y bien interesante porque entonces si ya tuvimos un año de cierre y de estar viendo toda esta parte de las experiencias y las altas y las bajas, bueno, pues entramos a un siguiente año en donde pues ya vamos con un poco más de ritmo en el proceso, Marta Ruth, pero pues ahora vamos a ver qué cosechamos el año pasado para ver qué construimos este año, ¿no? Y no nada más en lo laboral, también en lo personal, porque como personas pues el liderazgo creció de manera importante, ¿no? Entonces, pues es bien interesante lo que nos platica Sada, lo que conjuntamos el día de hoy, ¿no? Un proyecto bien lindo, muchas gracias. Yo también honro esa amistad que tengo contigo, esa ancla, esa roca para estar conectados, porque a veces efectivamente en lo que marca Marta Ruth de altas y bajas, de repente dices, necesito una roca, ¿y dónde está mi roca? Yo volteo a ver a Ana, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Ana. Gracias. Y bueno, ya para cerrar esto, también hablábamos de que esta Venus está muy conectada con la valoración. Entonces, a veces también es abrir los brazos para recibir las cosechas, ¿no? Porque a veces toda la vida ya me está diciendo, ya es el momento pues de recoger, ya te toca a ti, ¿no? Hemos venido por periodos dándonos a los demás, ¿no? eh, eh, Hemos estado entregando tiempo, dinero y esfuerzo para todos. Y a lo mejor este es un momento en donde ese tiempo, ese dinero y ese esfuerzo ahora te toca a ti. Ahora es para que tú lo disfrutes, ahora también es para que tú lo goces. A veces es como ese Capricornio a veces dice, no, pues es que si no lo has trabajado, si no lo has hecho, pero también se vale que a veces, y eso puede ser también lo que hace este Venus Star Point,
¿no? Es que de repente me llega una noticia, me llega una recomendación, me llega un regalo, ¿no? Venus entró a Capricornio el 24 de diciembre y normalmente el 24 de diciembre uno hace intercambio de regalos, ¿no? En algunas familias o en algunas tradiciones. Pero este Venus Star Point se da en un 6 de enero, que justo en varios hogares se recogen los regalos de los reyes, ¿no? Entonces, pues a veces es eso, a veces es que en no es que suceda justo hoy, ¿no? O sea, este es un periodo largo. El siguiente momento en el que Venus volverá a ser un star point será para el 24 de octubre. Entonces, tenemos todo este periodo, ¿no? Casi 9 meses para estar recibiendo toda esta cosecha. Solo quisimos hacer la conversación el día de hoy para marcar que a partir de este momento, ¿no? Pero bueno, como podemos ver, pues es mucho de lo que es este 2026, ¿no? De un año de comienzos. Entonces, también permitámonos recibir, también permitamos que ahora cuando nos llegan estos regalos, pues abrazarlos y decir gracias, me los merezco, también son para mí, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Ha sido un tema verdaderamente apasionante. Gracias por su respuesta y por su mirada apreciativa al trabajo que hacemos. Isa, un placer compartir contigo y aventurarnos a esto de estas charlas. Gracias a todos por su tiempo, por su espacio. Esperamos pronto volver a coincidir en alguna otra conferencia por aquí. Muchas gracias. ¿Qué te parece si apagas la presentación? Todo el mundo prende su cámara y sacamos una foto. Eso sería. Ay, no me había dado cuenta que aún estaba en la presentación. Abran sus cámaras, por favor, y Prendan sus cámaras, no sean malitos. déjanos dejar testimonio de que sí trabajamos. Qué gusto verlos, qué bonito. Qué bonitos. Gracias por su generosidad. Gracias por abrir sus pantallas. Para nosotros es valioso también. Muy bien. ¿Vas, Isa, o voy? Vamos. Una, Dos, dos, tres. tres. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues nos vemos en una próxima edición. La sesión queda grabada también por si la quieren compartir después con alguien más. Este tema creo que tiene una profundidad y que es muy valioso. Quedan los links por YouTube para poderse compartir y los contactos también, ya sea con la arqueóloga Isabel García o conmigo, su servidora, Ada Tecvir. Gracias y bonita noche para todos. Chao, bye. Buenas noches.